¿Qué tal, amigos? Nuestro gobierno nos ha pasado de cuarentena a un aislamiento preventivo obligatorio. O sea, ha prolongado lo que es cuarentena hasta el día 25 de mayo. Otros 14 días más. Ya no se está hablando tanto de cuarentena, ahora se habla de ese aislamiento preventivo obligatorio. Y esto no solo está pasando en Colombia, también en otros países donde nos están viendo, no solamente aquí, sino que también España, Inglaterra, Estados Unidos, Ecuador y Perú, donde también la cuarentena ha sido obligatoria, también las medidas de aislamiento que se han tomado, buscando cómo prevenir, cómo proteger las diferentes comunidades, porque realmente esta pandemia ha venido azotando el mundo actual. Y a propósito, allá en Perú, un saludo muy especial a mi hermano Víctor y a Yolita, nuestros amigos allí en Perú que nos están viendo igualmente. Un saludo muy especial, igualmente para Ricardo. Oramos por la fortaleza del Señor para la vida de su familia ante el fallecimiento de su hermano. Todos los diferentes países que he mencionado han tomado medidas de aislamiento. La manera de prevenir el daño, la ruptura en las relaciones interpersonales y la sanidad de los mismos, si ya está ocurriendo en sus hogares, es el amor y el amor perdonador. Hoy, en nuestro día 41, cuarentena con Jesús, el amor perdonador. Continuando con la parte del perdón que iniciamos el día de ayer, la manera de prevenir el daño en nuestras familias, dice la palabra del Señor, que es el amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y sobre todo ámesen profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿El amor es qué? Capaz de perdonar muchas ofensas. A lo largo de la vida, nosotros encontramos que muchas personas nos han ofendido. A ti, en el tiempo que llevas de vivir, muchas personas seguramente te han ofendido, han sido injustas contigo, quizás incluso desde tu niñez. Gran parte del Génesis está dedicado a la historia de José. Tú conoces muy bien la historia de José, que fue vendido por los hermanos, llevado como esclavo, termina en Egipto, lejos de su familia. Ahora, el resentimiento contra sus hermanos por venderle como esclavo y también gran parte por el abandono de su padre. Él no sabía que su papá no conocía la historia, no sabía qué había ocurrido, que los hermanos lo habían engañado, sino que simplemente para él el papá no había ido a buscarlo, no había hecho nada en su favor. Así que eso le causó ¿qué? Resentimiento, dolor en su corazón contra su familia, su papá y sus hermanos. Tiempo después, él ofrece un perdón amplio a sus hermanos. En la cárcel de tu mente tienes varias celdas y allí varias personas enclaustradas. Tus padres, algún hermano o hermana o cualquier otro miembro de la familia, incluso tu cónyuge. La persona que más confiabas te falló. Tal vez algunos hermanos de la iglesia, y allí están atrapados en la cárcel de tu imaginación. Pueden estar pasando dos cosas. Una, no los has querido perdonar, te resistes a hacerlo o no sabes cómo hacerlo. Quiero decirte que Jesús está frente a ti con la llave de la cárcel de tu mente, listo para abrir las puertas de esas rejas y dejar libres a todos, incluyéndote a ti. Estoy hablando de que el rencor, el resentimiento en la mente, en el corazón, tiene prisioneros a aquellos que te han hecho daño y te tienen prisionero a ti. Los riesgos y peligros en cuanto a la administración del perdón pueden darse de diferentes maneras. ¿Están esos riesgos, esos peligros en las personas que realmente hicieron algo que estuvo realmente mal, sea que ellos lo admitan o no, y ni siquiera están arrepentidos, y hasta creen que sus acciones fueron justificadas, e incluso hasta te culpen por ello?
como el que golpea a su esposa y le dice a ella, es que tú tienes la culpa, me hiciste hacer eso. El que golpeaba a su esposa, entonces la culpa, el violador se justifica diciendo, es que esa mujer estaba vestida de una manera provocativa. Y así, etcétera, etcétera. En diferentes situaciones puede aún el culpable, el que te ha hecho daño, echarte la culpa a ti. Pero veamos algunos aspectos. En primer lugar, el perdón no absuelve a nadie de la culpa. No absuelve a nadie. Quedan cuentas con Dios. Solamente el perdón te ha liberado a ti de tener que preocuparte por el castigo y se lo has entregado a Dios. Por eso la palabra del Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. También dice Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. En segundo lugar, el perdonar no es ganar o perder. No, es que si yo lo perdono, él va a ganar. Si yo lo perdono o la perdona, se sale con la suya. El no perdonar es el medio por el cual nos atamos a la persona a la cual estamos detestando. La falta de perdón nos ata a aquella persona a la que odiamos. La palabra griega apiemi significa soltar el poder o la presión, dejar libre, dejar escapar. El no perdonar es como el carcelero de la antigüedad, al cual lo ataban al preso con una cadena. En cierta manera, el carcelero también terminaba preso, también terminaba prisionero, porque estaba encadenado al que había cometido la falta. Y la falta de perdón es eso, es una trampa para nosotros, una piedra de tropiezo en la vida, un obstáculo a la realización de nuestros sueños, y comienza a crecer en nosotros esa raíz de amargura de la cual nos habla la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, y en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Al no perdonar tanto al ofensor como el ofendido, ambos están perdiendo. Entonces, no es que no perdono porque se sale con la suya, no perdono porque él gana. No, el perdonador termina también ganando. En tercer lugar, el perdonar no es si la persona es digna del perdón. Perdonar no es si la persona merece ser perdonada. Es que él no merece que lo perdone. Es que ella no merece que la perdone. No, la mayoría del tiempo no lo es. No es la persona digna. En muchos casos, la persona a la que le guardamos rencor, por lo general, ni siquiera está enterada de ello. No sabe acerca de nuestros sentimientos. Y para nuestro pesar, para nuestro dolor, para nuestra molestia, tampoco le importa. La única persona herida es la que no está perdonando. Y en cuarto lugar, cuando lo sienta, entonces perdonaré. No. Dependiendo la falta, nunca vas a perdonar. No, es que cuando lo sienta yo voy a perdonar, pero si la falta fue muy grave, muy grande, no vas a sentirlo. Perdonar no es fácil. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que debían perdonar 70 veces 7, ¿sabes qué dijeron los discípulos? Señor, entonces aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Aunque en un solo día te ofendas 7 veces, si otras tantas se vuelve a ti y te dice, me arrepiento de haberlo hecho, perdónalo. Y cuando Jesús dijo eso, los discípulos dijeron, Señor, entonces aumentanos la fe. Sí, porque no es fácil. Perdonar no es fácil, y menos cuando es repetitiva la falta. Pero, ¿quieres ser perdonado? Debes perdonar. Pero, ¿y cómo lo logro? Bueno, número 1, le entregas al Señor tu enojo y la responsabilidad de juzgar a esa persona.
Romanos capítulo 12, versículo 19. Le entregas al Señor tu enojo y la responsabilidad de juzgar a esa persona. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En segundo lugar, lo logras cuando tu deseo de ser perdonado por Dios es mayor que el que sientes de cobrarle al otro su agravio. O sea, tú anhelas, deseas ser perdonado por Dios y sabes que si no perdonas al otro, Dios tampoco te perdonará a ti. Entonces, lo logras cuando tu deseo de ser perdonado es mayor que el de cobrarle a otro su agravio. Porque si perdonáis a todos sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mateo 6:14. ¿Cómo lo logras? En tercer lugar, cambia ese contador automático de ofensas que tienes. O sea, cada día estás llevando la lista de cuántas veces te falló, de cuántas te la hizo, de cuántas se ha equivocado contigo, cómo te ha herido. Es que no es la primera vez, es que ya lo he hecho varias veces. Cambia el contador automático de las faltas y cámbialo por la fe. Pedro se acercó al Señor y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, no es hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Pero recuerda, no es 490, es completo y perfecto. O sea, un perdón total. ¿Cómo lo logras? En cuarto lugar, cultiva el amor de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17, 9. Entonces, ¿cómo lo logras? Te vuelvo a repasar. ¿Quieres realmente perdonar? ¿Estás interesado en perdonar? Entonces, número 1, entrégale al Señor tu enojo y la responsabilidad de juzgar a quien te ha herido. Número 2, tu deseo de ser perdonado por Dios debe ser mayor que el cobrarle a otro la ofensa que te hizo. Número 3, cambia el contador automático de las faltas por el de la fe. Pídele al Señor que te dé fe para poder perdonar. Y en cuarto lugar, cultiva el amor de Primera de Corintios 13, 5. El amor no guarda rencor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Debemos entonces, ¿qué? Cultivar el amor. Eso es lo que tú y yo debemos buscar día tras día. Hasta aquí entonces, este día 41 de cuarentena con Jesús, de aislamiento preventivo. No olvides que el perdón es la puerta de la reconciliación. No olvides que si perdonamos a los demás sus ofensas, Dios perdonará las nuestras. Te invito entonces a que oremos al Señor, a que le pidas a Él que te dé fe, esa fe perdonadora, que te dé ese espíritu de fe, que te permita no solamente olvidar el agravio, sino regocijarte en el Señor. ¿Y cómo me doy cuenta de que he sido perdonado, de que he perdonado? Bueno, cuando ya no sientes dolor en tu corazón al recordar lo que te hicieron. Oremos al Señor. Padre, yo necesito aprender a perdonar de la manera en que tú perdonas. Yo necesito aprender a perdonar y por esa razón estoy aquí, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que guíes mi vida hacia el perdón. Que yo pueda tener una revisión de todas las circunstancias que me han acontecido negativas, de aquellas personas que me han herido, que hicieron lo incorrecto contra mí, de mi familia de la fe y también otros. Que yo pueda, Señor, quitar esa raíz de amargura de mi corazón y sentirme libre en tu presencia, porque el amor de Jesucristo está en mí. Te doy gracias en Él y en su amor. Amén y amén.
Muy bien, queridos amigos y hermanos, hasta aquí y nos veremos el próximo día con la siguiente reflexión de la palabra del Señor en esta cuarentena. Dios les bendiga. Chao, chao para todos.